eh, del calco. Entonces, por ejemplo, imagínense que yo necesito que este sea lo más fiel posible. Vean lo que va a pasar. Voy a ir a calco, le doy en las opciones justo a la par y le digo foto de alta fidelidad. Le doy clic y vean que ahora se está tardando mucho más. Y es que eso lo blanco y negro, porque trata de interpretar todo el detalle. Entonces empieza a suavizar y demás. Pero acá hay un pequeño problema. Como trata de recuperar la mayor parte de detalle, y cuando hablo de recuperar la mayor parte de detalles, me refiero a que trata de copiar toda la imagen. Y entonces vean que todas estas líneas se ven todas deformes, o sea, cambia con la otra opción por defecto. Y adivinen por qué es que se ven todas así, como todas chocas las líneas, como que fuera, no sé, un camino hecho con lápiz así, que me están moviendo. Realmente se ven todas las líneas así, porque como la imagen se veía con píxeles, trató también de interpretar esos píxeles, por eso es que se ve todo como que fuera, como esas líneas que hacemos cuando se mueve el cuaderno o el lápiz, entonces se ve como todo feo. Incluso trató de interpretar las diferencias de color o esos desfases de píxeles como sombras, entonces le agregó otro color y vean que aquí lo tengo, miren. Acá hay una parte gris. Esa parte gris ni siquiera estaba porque la imagen no tiene color gris. Entonces, cuando le di en alta fidelidad, lo que trató de hacer es recuperar todos los colores o la mayor cantidad de detalle posible que hay en la imagen. Por eso se ve como mucho más, no sé, un poco más rara de lo que regularmente debería de verse. Entonces, esa es con cuanto a la fidelidad. Voy a hacer otra copia y a la segunda le voy a dar foto de baja fidelidad. Entonces le doy clic acá, la va a empezar a procesar y todo. Empieza a la concentración de píxeles inicial, suavizado de trazo, el encaje y listo. Y esta está un poquito mejor que la de baja fidelidad. Incluso está mejor que la del calco de imagen por defecto. Porque miren, acá por lo menos sí se nota más que son círculos todo lo de acá. Trató de recuperar la mayor cantidad de detalles. Y también vean, aquí ya no hay tanta distorsión como en la primera, la que yo hice, sino realmente trató de recuperar muchos detalles. Hay ciertos factores que todavía discrepan, pero vean que por lo menos en la foto de baja fidelidad recuperó un poquito más de detalles. Incluso vean acá, todavía recuperó esta parte gris, pero realmente esa parte gris no existe, porque como les decía, la imagen es blanco y negro. Entonces, en baja fidelidad por lo menos todavía trata de recuperar un poquito más de detalle, aunque creo que mejor. Va. Y luego, vamos a ver, ok. Ahora vamos a hacer con la otra opción. Le doy clic acá, voy a foto de 3 colores. Entonces le doy clic acá, va a empezar a procesar también. Como les digo, va a buscar los colores que predominan más para darle más detalle. Y listo. Vean, esta todavía me fue muy igual, bueno, me fue igual de mejor que la opción anterior porque mantiene todavía la forma de los círculos, por lo menos comparado con la primera y la segunda, que era de alta fidelidad, al menos todavía tiene la parte de los círculos, todavía contiene la forma de los círculos, entonces acá todavía dudaría un poquito si es calcado o no. Pero acá, justo acá, miren, en la unión de estos trazos es donde yo me puedo dar cuenta de que realmente no es la original. Entonces, probemos la siguiente, que es la de 6 colores. Bueno, vamos a saltarnos una. Probemos esta, la de grafito de bosquejo. Le doy clic acá en grafito de bosquejo otra vez y miren, acá trató de recuperar también la mayor cantidad de detalles y tratar de darle fidelidad a los trazos. Acá ya no se distorsiona tanto como la primera y la segunda. Incluso vean esto. Esta parte de acá es lo más genial porque son curvas y todavía las mantiene, o sea, todavía se ve que son curvas. Incluso acá, miren, el detalle todavía se mantiene. Entonces, el gráfico de bosquejo nos puede ayudar mucho cuando nosotros hacemos ilustración a mano y queremos pasarla a Ilustrador y poder vectorizarla. Entonces, esta podría ser una buena opción para ustedes si les gusta la ilustración y todo lo hacen a partir de lápiz y papel. Entonces, esta es la de gráfico. Y les voy a mostrar la última, que es esta parte de acá, que es la de
gráfico de líneas. Le doy clic acá y entonces el programa, como les decía, va a tratar de interpretar toda la ilustración como que si fuesen trazos. Entonces, con este sí tarda un poquito más, incluso va a pasar eso de que se va a poner la pantalla negra, está procesando y listo. Entonces, ven, y tiene un pequeño detalle, es que va a tratar de recuperar la mayor cantidad de detalles, pero el problema es que no va a recuperar mucho detalle. Pero lo va a convertir en línea. Entonces, cuando ya lo tengo acá y le doy a expandir a la forma, lo que va a hacer es que todo lo va a convertir en trazo. ¿Sí? Ahora sí van a ser líneas. Y ahí podría incluso yo corregir un par de problemas. Vean que acá todavía es trazo. No le he dado a expandir. Todavía está la opción ahí de expandir lista para que yo le dé y esto lo convierta en realmente vector. Entonces, si la selecciono, vean que aquí me aparece como que estuviese con varios colores, que hay relleno acá y también hay relleno en la línea, pero si yo le doy a expandir para que termine de completar, ahora vean que lo convirtió todo en trazado y en negro. Vean que ahora ya solo me marca uno y incluso lo puedo ver, puedo ir a seleccionar, puedo ir y seleccionar uno de estos trazados y vean, ahí está la línea. E incluso puedo venir y modificar el grosor de la línea desde el panel de trazado. Puedo venir acá, en lugar que sea 2, le puedo decir que sea 0.5 y listo. Vean que ahí está la línea. El detalle es esto, miren, que donde encontró la parte que se pixeleaba o que no tenía una resolución óptima, así trazó la línea. Algo así como cuando tratamos de redibujar algo así a la carrera, algo parecido. Entonces, ven, no recuperó bien ese detalle, pero por lo menos ahora sabemos que este calco nos puede servir para algo que no tenga mayor detalle o por lo menos que tenga bien definidas las líneas. Entonces, esta parte de acá, ¿sí? De acuerdo. Pregunto, ¿hasta acá me entienden lo que trato de explicarles con esta herramienta? ¿O queda claro lo que les estoy eh, compartiendo en esta parte? Ah, si fuera una imagen, bueno, buena pregunta. Vamos a hacer un nuevo archivo. Yo creo que si fuera una foto con muchos colores, lo que va a pasar es que se va a trabar el programa incluso a la hora de procesar, pero hagamos la prueba. Vamos a ver. Yo tengo una imagen. Vamos a hacerlo primero con esta imagen que tengo acá. Miren, esta es una imagen, una ilustración. Entonces no debería tener mucho problema con estos, porque realmente son casi que vectores. Pero vean lo que va a pasar. Le voy a dar acá de unas calco, me voy a saltar la parte de incrustar y vean lo que pasó. La convirtió en blanco y negro. Primero, porque no le di, bueno, porque le di calco de imagen y la primera opción que siempre viene por defecto en calco de imagen es esta que dice por defecto. Entonces, lo que trata de hacer es solo recuperar los espacios donde hay mayor contraste. Entonces, pero si le doy foto de alta fidelidad, le doy clic acá, espero que la procese. Vean todo lo que hizo, o sea, vean lo que hizo con la ilustración, o sea, no es ni, o sea, se ve como que fueran azulejos, como que fuera una cuestión de vitral. Toda la ilustración se ve como algo chueca, por decirlo así, o sea, o más chueca todavía. Entonces, vean, los detalles no los recuperó, sino realmente se ve mal. Eso, y eso es que es una ilustración. Ahora imagínense con una foto. O sea, con una foto sería una cosa, pero de otro nivel, pero igual lo vamos a ver. Vamos a probar con una foto que tenga acá. Vamos a darle con este zapato, miren. Voy a darle con este zapato para que vean qué es lo que hace el programa cuando yo le digo que calque la imagen. Primero le voy a dar calco con la herramienta por defecto. Le doy calco de imagen y vean, lo convirtió en blanco y negro y solo trató de recuperar los sectores en los que son prácticamente reconocibles. Pero bien, le vamos a dar calco de foto de alta fidelidad. Le voy a dar clic aquí. Aquí tal vez sí se va a tardar y se va a trabar un poquito. Vamos a esperar. Entonces ya empieza a leer la información. La empieza a procesar. La trata de convertir en vector. Trata de suavizar los trazos. El encaje de las curvas que le llama. Y vean, esto es lo que pasó. ¿Notan la diferencia? Yo sí la noto porque pasó, trató de poner todo aquello que era brillo como una variación de tonalidad de los colores del mismo. Trató de recuperar como la mayor parte de detalle, pero si me acerco, miren lo que hizo. O sea, realmente si me acerco no tiene mayor precisión en cuanto a detalle, solo cuando está de lejos.
Cuando está lejos uno dice, ah, sí, es una parte de zapato. Pero si lo acerco, vean, a menos que sea un color uniforme donde no exista variación de color, lo recupera. De lo contrario, no. Vean todo. Incluso si lo voy a expandir, vean la cantidad de trazos que hay solo en esa imagen. Vean toda la cantidad de trazos que hay solo en esa imagen. ¿Cómo también podemos saber que es una imagen calcada? Porque cuando vengo al panel de capas y le doy a expandir, vean la cantidad de trazos que hay. Calculen, miren, todo lo que está allí. Todo, 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 todo. Miren, cada una, incluso hasta las que son manchitas, se convirtieron en trazado. Miren, acá hay una manchita. Esa manchita saber ni dónde está. Esa también, o sea, saber dónde está, solo habría que seleccionar. Vean, la selecciono. Ah, aquí está, miren, esta manchita de acá. Es esta manchita. Justo esta que estoy seleccionando acá abajo es esta que está acá. Pero miren, hasta dónde está. Y como les digo, o sea, realmente lo convierte todo en trazado y vean la cantidad de trazados que hay allí. O sea, para saber cuál mover, cuál modificar, pues está un poquito difícil. Entonces, eso es lo que va a pasar con las imágenes de colores o las fotos que nosotros querramos calcar. O sea, no va a ser muy funcional por lo menos para hacer eso. Pero la herramienta allí está para que ustedes puedan experimentar y puedan eh, eh, pues utilizarla cuando sea posible. Entonces, ¿en qué momentos, como les decía, sí puede funcionar? ¿En qué momentos sí puede funcionar? Por ejemplo, iconos, ¿en qué momento? Si ustedes en un momento así, pero realmente extremo, no tienen los iconos, por ejemplo, miren, imagínense que lo necesitan en vector. Ya necesitan este icono precisamente de Facebook en vector. Entonces, una de las opciones es que lo redibujen, o sea, que lo hagan así rápido con pluma y lo redibujen. Pero si no tiene como que el tiempo, porque la cuestión es para allá, pero cuando es para allá, entonces lo que puede hacer es calcarlo. Entonces, acá no hay como tanto riesgo que se vaya a distorsionar tanto, incluso podemos corregir los trazos. Entonces, acá pues trato de elegir la mejor imagen. Voy a dar esta, le voy a dar copiar y la voy a poner acá. Entonces le voy a dar acá calco de imagen y listo, vean. Ahí no se nota tanto, por lo menos esta parte de acá sí está un poquito distorsionada, pero ya el icono pequeño ni se va a ver. Solo voy de acá a expandir, quito los sobrantes que no me interesan y listo, ya tengo un icono. Ya tengo un icono de Facebook comparado con esto. Entonces, vean, ahí tengo la imagen. Esta no se distorsiona, pero esta sí. Entonces, en ese tipo de casos sí podría utilizarlos. Pero lo contrario, yo diría que el calco de imagen solo conozcámosla como herramienta para cosas realmente extremas y con fines de aprendizaje. Eso es como lo chileno. Entonces, pregunto, ¿hasta acá tienen alguna duda de cómo funciona la la herramienta de calco de imagen? ¿O queda claro cómo incrustar la imagen, cómo calcarla y cómo expandirla? Porque son cosas diferentes, ¿sí? Incluso podría calcarla sin siquiera eh, eh, sin siquiera incrustarla. Sí, quedó claro. Gracias, José. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Los demás? Queda clarísimo. Me Todo surge bien. Gracias, Sofía. ¿Sí? entonces si deforma todo lo que queramos dibujar o rehacer con la herramienta pluma o no, la verdad como para otras personas que tienen más experiencia seguro que le han dado mejores utilidades, pero por lo que he visto y en lo personal no entiendo para qué podría usar esa herramienta si deforma un gráfico, un logo o cualquier otro objeto, si lo puedo redibujar, no sé, no entiendo, no sé para qué sirve, que usted me podría explicar para qué sirve Ah, ok. Va. o cuál es la Como lo finalidad decía. de la... Va, ok. La finalidad de la imagen, esta lo vamos a tal vez apropiar un poquito más al proceso de ilustración como tal.
Si ustedes son de las personas que les gusta mucho la ilustración, si ustedes son, por ejemplo, de los que ilustran mucho en papel. Yo la verdad soy de las personas que ilustran mucho en papel. Incluso tengo mi cuaderno ahí de dibujos. O sea, yo ilustro mucho en papel. E incluso tengo una agenda que hice con una ilustración. No sé si la logran ver. Voy a quitar un poquito esto. Entonces, por ejemplo, yo tengo esto, miren, esta ilustración yo la hice, esta agenda es una ilustración que yo hice, incluso yo creo que tal vez les mostré esto en algún momento, esa ilustración yo la hice, y aparte tengo mi cuaderno de ilustraciones, o sea, acá tengo todo este tipo de ilustraciones que yo hago. Entonces, la herramienta de calco de imagen me va a servir a mí, por lo menos como ilustrador, porque cuando yo quiera pasar estas ilustraciones y no las quiera redibujar, o por lo menos no quiera utilizar una técnica en específico de la configuración de pluma, la puedo calcar, o sea, para tomarle una foto a esta, la paso a Ilustrador, le doy calco de imagen y que recupere solo los espacios, porque realmente solo me va a servir la opción de poder rellenar lo que esté dentro de todas estas ilustraciones. Entonces, en ese caso, la herramienta me va a ser muy funcional. ¿En qué otro caso podría, o sea, bueno, por lo menos en ilustración me va a ser muy funcional esa parte? ¿En qué otra parte podría hacerme muy útil la herramienta? Es que me puede servir para poder eh, vectorizar iconos que realmente no tengan mucho detalle. Al final tiene muchas utilidades, como les digo, pero no siempre debería ser como una opción para poder hacer algo que yo lo podría redibujar. O sea, yo lo veo así, como yo como diseñador lo veo que me puede sacar de apuros o también me puede servir para poder calcar esas ilustraciones que hago en papel y lápiz a la hora de digitalizar. O sea, esas son digamos, dos empleos a la herramienta que yo como diseñador le puedo dar. Pero como les digo, va a depender de la situación. Y no siempre deforma las ilustraciones, como les digo. Ahí, por lo menos la opción de baja fidelidad trata de mantener la figura como tal. Entonces, al final sí podría funcionar. Y a los que no se desenvuelven en el área de diseño, pues les va a funcionar en algún tipo de situaciones, como por ejemplo eso, la vectorización de iconos, o incluso les puede funcionar cuando ustedes quieran una silueta de algún objeto. O sea, no hay como una restricción para no poder utilizar. Como les digo, yo como diseñador sí tengo esa restricción de no utilizarla siempre porque, pues, si yo puedo utilizar las otras herramientas, tengo más experiencia y tengo como la practicidad de poder hacerlo mucho más rápido con otras herramientas, ¿para que la voy a utilizar? O sea, eso es algo que yo puedo hacer, pero en este proceso de aprendizaje es importante que conozcamos para qué funciona, cómo funciona y en qué posibles momentos se puede utilizar. Eso es, digamos, eso es lo que yo diría con cuanto a, a esta herramienta de calco de imagen. No sé si solvento la inquietud, Jorge. Sí, entiendo, gracias. Ok, no hay problema. Bueno, entonces vamos a la parte en la que vamos a integrar esta herramienta con un pequeño ejercicio. Entonces, igual, voy a jalar nuevamente mi mandala, la voy a traer para acá, la voy a poner acá, le voy a dar calco de imagen y le voy a dar foto de baja fidelidad y voy a esperar que la vectorice. Y listo, la voy a tener por H. Lo segundo que voy a hacer es que la voy a expandir. Le doy clic acá y lo que está acá lo va a convertir de una vez a un trazo. Y listo, muy bien. Ahora lo que voy a hacer es que, si se dan cuenta, cuando yo la pasé, se trajo el cuadro blanco y vectorizó eso también. Entonces, lo que puedo hacer es lo siguiente. Puedo darle doble clic a la imagen para que la aísle y quitar este sobrante blanco. O puedo venir con la herramienta de selección directa, con la letra A, darle un clic acá y borro esto. ¿Sí? Y listo, ya he quitado la parte blanca. Entonces, puedo venir acá y ahora sí, la pongo en el centro. No voy a borrar esta parte blanca que tiene de relleno porque me va a servir para el complemento con la otra herramienta que les voy a explicar ahora. Entonces lo voy a hacer un poco más grande y lo voy a colocar acá. ¿Sí?
Voy a venir acá a la herramienta de alinear con mesa de trabajo y que esté al centro y al centro vertical y horizontal. Y listo, ahí está. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Imagínense que tenemos que pintar esta mandala porque, pues, ciertamente van a tener que pintar esta mandala. Entonces, imagínense seleccionar cada una de estas. Venir acá, ir a la paleta de colores, seleccionar una y otra vez otra y así sucesivamente. Es un poquito tal vez tedioso, a menos que pues, tengamos un poquito más de experiencia. Hay una herramienta que se llama pintura interactiva que es, o bote de pintura interactiva que nos va a servir para poder hacer la aplicación de relleno a figuras a partir de 3 muestras que nosotros tengamos incluidas en este panel, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo venir acá y el bote de pintura interactiva la voy a encontrar donde está el buscatrazos o el creador de formas, justo acá. Está a la par de la herramienta de cuadrícula perspectiva que vimos en la clase pasada. Entonces, le doy clic acá, le doy clic derecho y voy a encontrar la herramienta, el creador de formas que está acá y luego voy a tener el bote de pintura interactiva y la herramienta de selección de pintura interactiva. ¿Cuál es la diferencia? Miren, la diferencia es que con el bote de pintura, cuando yo la elijo, regular, bueno, no regular, sino lo que va a hacer es que va a formar 3, bueno, va a tomar las primeras 3 o va a tener, o va a tomar 3 muestras de color de mi muestra de paletas o la paleta de muestras y esas primeras 3 se van a ir intercambiando con presionar la flecha cursor hacia la izquierda o la flecha cursor a la derecha. Entonces van a ir reemplazando los colores uno por uno para poder aplicarlas acá. Entonces, con esta herramienta del bote pintura interactiva, solo le especifico qué color necesito y voy dando clic en las partes o en los colores, bueno, sí, en las partes donde voy a aplicar el color. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, lo voy a seleccionar, le doy clic acá, clic derecho, bote de pintura interactiva y vean que mi icono ahora cambió como un bote de pintura y a un cuadrito blanco, ¿de acuerdo? En este caso, también le acompaña un icono como de un circulito, ahora no me aparece, un circulito con una diagonal que me está diciendo que no se puede aplicar nada, o sea, que no puede aplicar nada. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Solo funciona con objetos que tengamos seleccionado. En este caso voy a seleccionar la mandala y ahora sí, voy al bote de pintura y ahora sí me aparece como en rojito. Miren, cuando me acerco, se convierte como en rojito y ahora dice, haga clic para crear un grupo de pintura interactiva. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Acá le puedo venir, selecciono el primer color y vean que ahora sí me aparecen 3 colores. Vean que ahí me aparece un verde a la izquierda, un verde en el centro y un verde a la derecha. ¿Sí lo logran ver? ¿Solo me podrían confirmar si se ve, por favor? ¿Sí? ¿No? Vamos a ver. Sí, ok. Gracias. Gracias. Va. Entonces, esos 3 colores que están ahí, esos 3 verdes son precisamente estos que están acá. Miren, estos que están acá. En este caso, el que está seleccionado es este verde y el que está a la izquierda es este otro verde de acá y el que está a la derecha es ese otro verde. Si yo presiono la flecha cursor hacia la derecha, va a cambiar de color, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si estoy acá y voy cambiando, va haciendo el recorrido de todos los colores. Entonces voy a llegar hasta, vamos a ver, este morado. No, ya sé, voy a cambiarme hasta el rojo. Fusia, ok. Vean que ahora el que está seleccionado es el fusia. Entonces, el fusia a la derecha tengo un como café y a la izquierda tengo como otro fusia. Entonces, vean, acá está y está seleccionado. Es justamente esto que está acá. Son esos 3 colores los que me aparecen allí. Entonces, ¿para qué me sirve el bote de pintura interactiva? Es para poder por lo menos tener la paleta de colores lista. ¿Se recuerdan cuando vimos cuando les enseñé y les mostré cómo armar las paletas de colores? Pues aquí yo incluso podría armar mi paleta de colores e ir moviendo. Entonces, cada vez que yo muevo el cursor, pues ahí está también la paleta de colores. Entonces, imagínense que voy a pintar esto de color, tal vez acá, amarillo. Entonces, como ya está seleccionada mi imagen y tengo el bote de pintura interactiva, lo único que tengo que hacer es ir dando un clic donde necesito aplicar el color y la herramienta lo que va a hacer es que la va a aplicar. Justo como funciona el bote de pintura en Paint, ¿sí? Tal vez esta es una de las
herramientas que se parece a la herramienta de Paint. Entonces ya puse aquí naranja, le voy a poner un color, no sé, tal vez el contrario de naranja es morado. Voy a elegir el morado y voy a poner morado acá, morado acá, morado acá, morado acá, 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 acá y acá. Y listo. Ahora digo, bueno, morado le podría incluir también otro, no sé, tal vez fucsia. Entonces voy a poner fucsia acá, fucsia acá, fucsia acá, fucsia, 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 acá, acá y acá. Así como existe creo que la terapia alternativa de pintar mandalas en, en papel y lápiz, también lo podemos hacer desde acá. Es como lo genial. Doy clic acá, acá. Creo que ese se pasó. Bueno, lo voy a poner acá. Este acá para que no se vean desiguales. Este otro acá. Y acá. Y listo. Ya lo tengo. Ahora voy a cambiar de color. Voy a poner azul. Voy a poner este azul. Este azul. Creo que. Vamos a ver. Acá. Sí, es el de medio, medio, medio y listo. Ya pinté azul. Y vean todo lo que avancé. O sea, ya apliqué el color y ya tengo esa parte. Entonces, ahora bien, veamos la otra herramienta. ¿Cómo funciona la herramienta de selección de pintura interactiva? Pues funciona sencillo. Número uno, nos sirve para que pongamos, vean, acá tengo, si tengo la herramienta de selección de pintura interactiva, selecciono una pieza, me aparece como una especie de rejilla. Entonces, ¿qué es lo que hace? Es que la selecciono, puedo venir acá a las muestras de color e ir aplicando el color que yo necesite. Entonces, en este caso voy a aplicar acá, le voy a poner verde, voy acá y verde. Y listo, o sea, solo voy seleccionando. Incluso lo puedo hacer con Shift, presiono Shift y voy dando clic en las áreas que seleccione la pintura y que la aplique. Y luego doy clic acá y listo, ya la aplicó. ¿Sí? Esa es como la parte chilera. O es otra, o lo podemos hacer de la siguiente forma. Con la herramienta de selección de pintura interactiva, yo puedo dejar la muestra acá, que creo que sería lo mejor dejar la muestra acá. Y entonces vengo a la herramienta de selección de pintura acá y veamos, imaginemos que voy a pintar, bueno, voy a dejar un celeste acá de una vez. Miren, voy a dejar acá un celeste y voy a venir a la herramienta de selección de pintura interactiva, esta que está acá, abajo, y voy a empezar a seleccionar esta parte de acá, presiono Shift, 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 clic izquierdo y listo. Y ahora lo único que hago es que presiono Alt y copio el color de acá. ¿Sí? Presiono Alt y se va a activar el cuentagotas. Y doy clic en el color y lo va a aplicar. Entonces vuelvo a seleccionar otra vez otra pieza que estaba por aquí. Por ejemplo, voy a seleccionar esta. Presiono Shift, presiono Shift, presiono Shift acá, presiono Shift, presiono Shift y ahora presiono Alt para copiar el color. En este caso voy a copiar este verde y listo. Ya lo aplicó. Y vean, ya tengo casi que pintada toda mi mandala. Y esas es como las funciones de esta herramienta del bote de pintura interactiva y el de la herramienta de selección de pintura interactiva. Uno aplica a partir de las muestras que tengo acá en el panel de muestras y el otro aplica a partir de las muestras de color que pueda encontrar en el escenario o pueda yo incluirle desde el panel de muestras. O sea, esas son como las dos cosas que mi herramienta de bote de pintura interactiva y selección interactiva pueden hacer. Pregunto, ¿tienen alguna duda con esta parte de la pintura interactiva? Pregunto, ¿todo está bien? No, todo está bien, seguros, seguros. Ya para los que estaban en el curso pasado, ya habían trabajado con esta herramienta. Yo me imagino que sí.
Sí, gracias, Mireya. Ya habían trabajado con esta herramienta para quienes estaban en el curso anterior en que estaba a inicio de año. Sí, todo bien. Ok. Bueno, entonces vamos a pasar a la parte del ejercicio. Yo considero que después como de ver las herramientas es importante que por lo menos eh, practiquemos. Tipografías, ¿sí? El tema que vamos a ver es respecto a tipografías. De las tipografías hay mucho por conocer, hay mucho por aprender. Aparte de que es una herramienta súper funcional en Illustrator, pues nos va a servir para muchas cosas. Para todo, si se encarrila en el, digamos, como en la preparación o en la formación profesional como diseñadores, es muy importante que conozcamos esto. Para quienes, digamos, no se van a encaminar en este proceso de convertirse en el área de diseño, pues también es importante que lo conozcan porque en algún momento de la vida, no precisamente trabajando con ilustrador, pues van a verlo. Entonces, veamos primero lo que es la tipografía. La tipografía muchas veces, o por lo menos estoy casi, casi seguro que ustedes la conocían como fuentes. Por ejemplo, cuando ustedes mandan o quieren descargar una tipografía o preguntan sobre el nombre de una tipografía, se preguntan como, ¿cuál es el nombre de la fuente o qué fuente estás utilizando? Eso es prácticamente muy, muy, muy peculiar que se dé así. Pero realmente, cuando hablamos de fuente, lo que realmente queremos decir es qué tipografía o cuál es la tipografía. Entonces, veamos desde dónde surge todo eso. Yo creo que en algún momento les comenté que la tipografía, pues antes se medía, ¿por qué era que se medía a partir de una letra y que era precisamente con la letra M? ¿O por qué eran mayúsculas y minúsculas? Entonces vamos a hablar un poquito, vamos a retomar ese tema. Entonces, vean, la tipografía empieza pues a surgir desde mucho, mucho tiempo atrás, antes de que la imprenta se inventara, e incluso en los inicios ya utilizaban este tipo de comunicación con cuanto a símbolos, que no eran precisamente letras como hoy las conocemos, como el alfabeto romano, pero sí era, digamos, romano y latín, sino que eran una especie de símbolos. Entonces, pues la tipografía, hay que conocer primero que la tipografía y la fuente son dos cosas distintas. Cuando se inventó o cuando se empezó a echar a funcionar con Gutenberg la imprenta, las fuentes eran esos cuadritos de plomo que servían para poder imprimir letras. Entonces, todos esos cuadritos de plomo eran lo que se le llamaba la fuente. Y la tipografía era la letra que estaba plasmada allí en relieve en ese cuadrito de plomo. Entonces, conforme fue evolucionando todo esto, el poder crear letras o ese conjunto de letras se les empezó a llamar fuente. O sea, todo ese contenido de la tipografía en sí se le llamaba fuente. Luego empiezan a surgir todos los soportes digitales y demás, y acá vamos a conocer lo que se llaman las familias. Y las familias tipográficas son todas aquellas tipografías que pertenecen a un mismo grupo. Por ejemplo, las tipografías Arial. Arial es una familia de tipografías. ¿Por qué? Porque está Arial Narrow, Arial, creo que hay Arial Black, hay la Arial normal y hay creo que otro tipo de Arial. Entonces, toda la tipografía Arial es una familia porque tiene un montón más que se derivan de esa misma, así como las tipografías romanas, las manuscritas u otras similares. Entonces, a todo eso nosotros le llamamos fuente o le llamamos familias, ¿sí? Familias de tipografía. Y de todo eso se desprende a lo que nosotros le llamamos también los estilos. ¿Cuáles son los estilos de tipografía? Son todas aquellas que nosotros conozcamos que se derivan, por ejemplo, de bold, italic, las que son light, las que son regular, las que son tal vez
Black, sí, lo mismo, Bold y Black no son los mismos. Hay unas que incluso vienen en Ultra Bold o Ultra Black, sí, hay muchos estilos. Entonces, todas las formas en las que se pueda presentar esa tipografía como tal, le vamos a llamar estilos. Entonces, por ejemplo, acá tengo un ejemplo de esta tipografía que se llama Robot. Todo esto que está acá son los estilos. Por ejemplo, hay una que es en Team 100 Italic, Light 300, Light 300 en Italic, hay en Regular, Regular Italic, la combinación de Medium, Medium Italic, Bold, Bold Italic, Black y Black Italic. O sea, estos son estilos y todo esto es la tipografía. Entonces, todos los derivados de una misma son una familia y lo que está dentro de esa tipografía como tal son los estilos. Eso es bien importante que lo conozcamos porque también de esto se derivan muchas situaciones cuando nosotros estamos diseñando algo. Por ejemplo, cuando estamos diseñando un cartel, cuando estamos diseñando un logo, la importancia de la tipografía cobra mucho sentido porque hay que proponer la tipografía ideal, la tipografía que tenga contraste y la tipografía que tenga una legibilidad y combine con el estilo que estamos trabajando. Eso es sumamente importante. De todo esto también hay que conocer que la tipografía tiene anatomía. ¿Sí? Si en algún momento escucharon por ahí que la tipografía tiene anatomía, pues sí es cierto. Y si no, pues yo les cuento. La tipografía tiene anatomía y es importante que la conozcamos porque eso también nos va a servir mucho para poder trabajar con cuanto a la creación de logos, porque es que los espaciados, porque anomalías o porque las intervenciones en esta misma. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de anatomía de una tipografía, hablamos precisamente, por ejemplo, de las astas, hablamos de los vértices, hablamos de los bucles, hablamos de las astas principales, hablamos, por ejemplo, de los remates que pueda tener o de los que puedan tener de adorno. Entonces, conociendo la anatomía, vamos a conocer también que existen dos grandes familias de tipografía, que es una, la sans serif y la serif. Son dos grandes familias de tipografías que son importantes que las conozcamos. Entonces, ¿qué son las sans serif? O por lo menos, ¿qué deberíamos de conocer de esto? ¿Qué es una serif o qué es serif? Serif se dice que es de la palabra serifa. ¿Y qué son serifa? Son todos aquellos adornos que pueda tener las tipografías. ¿Y de dónde se deriva todo esto? Pues precisamente se deriva de la antigüedad. Existía un lugar llamado Tarjana y tenían un muro o una especie de muro. Entonces ellos cuando hacían sus escritos, cuando plasmaban ellos sus signos, lo hacían con cincel y lo que pasaba era que cuando daban el cincelazo en la pared o en el muro, incluso hay una parte de esa que guardan que se llama el muro de Tarjana, en el que cuando ellos daban un cincel y querían escribir algo, se iba un poco de más de lo que ellos, del signo que querían hacer. Imagínense así, un caso hipotético, ellos querían dibujar una especie de tal vez de línea vertical, entonces cuando ellos daban el cincelazo se iba un poquito más, entonces hacía una especie de adorno y justamente a eso se le llamaban serifas. Ahora, ¿a qué es lo que le llamamos serifa en la actualidad? Son justamente los remates, por ejemplo, vamos a ver, creo que el Arial, no. O sea, la Times New Roman es una que tiene serifa. Entonces, ¿qué son las serifas en la actualidad? Son precisamente estos remates. Miren esto que están acá. Estos adornos que tiene la tipografía son precisamente las serifas. Y eran algo similar a lo que pasaba en Tarjana, que cuando ellos, por ejemplo, querían dar un cincelazo y querían hacer una línea, se desquebrajaba un poquito más del muro y se creaban estos. No precisamente así, pero eran como adornitos extras. Entonces, a eso es a lo que nosotros le llamamos serifa o es a lo que se les conoce como serifa. Entonces, dos grandes familias de tipografías son todas aquellas que nosotros llamamos tipografía serif.
Cuando decimos tipografía serif, hablamos de que son tipografías que tienen este remate. Y cuando hablamos de tipografía sans serif, hablamos de tipografía sin el remate. El sans significa sin remate, sin serifa, sin serif, sans serif, ¿sí? Eso quiere decir. Entonces, ¿qué otro nombre reciben las tipografías sans serif? También reciben el nombre de tipografías de palo seco. ¿Por qué de palo seco? Porque si se dan cuenta, todas estas tipografías no tienen remate. Vean, está la R, por lo menos estas astas, no tienen ningún tipo de remate. Son solo líneas que están limpias. O sea, es una tipografía sin adornos. Entonces, las tipografías son sans serif o de palo seco son esas tipografías que están limpias y aquellas tipografías serif son las que tienen algún tipo de adorno. ¿Cuál es la diferencia hablando de cuestiones estéticas? Es que la sans serif refleja algo más como una cuestión de flexibilidad, ¿sí? Que son flexibles, son más frescas, son más juveniles, son más modernas. Pero, ¿cuál es la diferencia con las serif? Es que las serif son regularmente un poco más serias. Las serif son como más recatadas, son más de un estilo conservador. Incluso las tipografías serif las van a encontrar mucho en los libros o en los periódicos. Para hacer documentos serios, las tipografías serif van a estar ahí presentes. Pero las sans serif las vamos a encontrar más en cuestiones de revistas o documentos que sean como más modernos y más juveniles. Incluso en las redes sociales, si ustedes se ponen a ver, van a encontrar mucho más anuncios con tipografías sans serif que con tipografías con serifa. Entonces, es importante que conozcamos esa parte de la anatomía y estas dos grandes familias. ¿Por qué es importante que conozcamos eso? Y antes de entrar a lo más importante es de que sepamos o recordemos que las tipografías se miden a partir de puntos y picas, ¿sí? Todas las tipografías son a partir de puntos y picas. Eso nunca lo deben de olvidar. Las tipografías se miden a partir de puntos y picas. Entonces, sabiendo que las tipografías y las fuentes son algo diferente y que dentro de las fuentes existen las familias y que cada tipografía tiene sus estilos y que los estilos van a depender también de la anatomía y que de las dos grandes familias de tipografías que se conocen son la sans serif y la serif, es importante que conozcamos, bueno, de todo esto, la importancia de conocerlo es porque existe algo que se llama el tracking y el kerning y también algo que se conoce como el leading o el interlineado. Entonces, ¿qué es el tracking? El tracking es un espaciado que existe entre los bloques de texto. O sea, cuando hablamos de tracking estamos hablando del espaciado vertical que pueda tener un bloque de texto. Por ejemplo, miren, si yo dibujo acá un cuadro de texto y yo quiero modificar el tracking, lo único que tengo que hacer es presionar la tecla Alt más la flecha cursora hacia la izquierda y voy a reducir el espacio que hay entre cada una de las letras y todo el bloque de texto. Vean lo que va a pasar. Por ejemplo, selecciono esto y presiono Alt y la flecha cursora hacia la izquierda y vean que se reduce el espacio que hay entre letras y el espacio que hay entre palabras. O sea, está modificando todo el bloque. Eso es lo que hace el tracking. ¿De acuerdo? Entonces, si yo presiono Alt y la flecha cursora hacia la izquierda, lo voy a reducir. Si presiono Alt y la flecha cursora hacia la derecha, lo que voy a hacer es que voy a aumentar el tracking. O sea, voy a afectar todo el bloque de texto, pero voy a agregar más espacio. Eso es muy importante. Eso es, como les decía, con bloques de texto. Digamos, si estamos creando un logo, tengo entendido que el tracking es muy importante, pero si uso una tipografía en donde el tracking está mal hecho, ¿cómo podré corregirlo? Ok, ahora vamos a ver eso. Gracias José por preguntar. Entonces, hay que tener claro esto. El tracking va a funcionar solo en bueno, va a afectar todo el bloque de texto. De todo el bloque de texto lo va a afectar. Todo el espaciado que hay entre letras y palabras lo va a afectar. ¿Qué pasa con el kerning? El kerning también es el espaciado
que existe entre las letras. Pero ¿cuál es el propósito del kerning? El kerning solo va a afectar los pares de letras o va a afectar los caracteres. Los espaciados no los va a modificar. Por ejemplo, si yo quiero corregir el espaciado que hay entre la letra O, la R, la M y la E, puedo utilizar el kerning para poder modificarlo. O puedo seleccionar todas las palabras y lo que va a hacer el kerning es modificar únicamente el espaciado que hay entre letras. El espaciado entre palabras no lo va a afectar, ¿sí? Perdón, entonces esa parte es muy importante que la conozcamos. El tracking modifica todo el bloque de texto y el kerning va a modificar únicamente los pares de letras, o sea, las palabras como tal únicamente. Pero no solo se queda allí. El kerning también se divide en dos grandes opciones. Una que es el kerning métrico y el otro es el kerning óptico. ¿Cuál es la diferencia? Es que el kerning métrico, cuando yo quiero aplicar, por ejemplo, una distancia entre cada letra, se le va a aplicar a todas por igual. Es decir, si yo quiero dejar 0.5 puntos de distancia entre las letras, se las va a aplicar a todas sin importar cuál sea la anatomía de las letras, porque regularmente las tipografías tienen un espaciado diferente por la anatomía de la misma. Por ejemplo, vean acá la distancia que hay entre la M y la E, la distancia que hay entre la E y la T ya se redujo. Vean acá. No sé si los logran ver acá. Si se dan cuenta, vean esto. El espaciado que hay entre la M y la E es un poco más grande que el espaciado que hay entre la E y la T. Incluso el espaciado que hay entre la T y la R también se modifica. Es diferente. Este tiene un kerning automático. Entonces vean la diferencia que hay. Y ahora vean la diferencia que hay entre la R y la I de distancia. Vean, cambia también, o sea, no hay ninguna que tenga una misma distancia o una distancia predefinida entre cada una de estas. Incluso vean la letra O, ¿sí? Cambia también, o sea, hay una diferencia entre espaciados. O este, que es caso súper extremo, vean la distancia que hay entre la I y la C, qué gran espacio hay, o sea, incluso es creo que igual al que está entre la M y la E. Entonces, a eso es lo que nosotros le llamamos kerning, a ese espaciado que hay. Pero como les decía, el kerning métrico lo que hace es que si aquí hay una distancia, por ejemplo, en esto, hay distancia de 2 puntos, si yo selecciono y se lo aplico a todo le va a aplicar 2 puntos, sin importar si se vea bien o no, si hay una armonía en cuanto a la separación de la tipografía. ¿Qué pasa con el kerning óptico? El kerning óptico es un kerning automático, es precisamente lo que estamos viendo acá, que va a tomar en cuenta el tamaño de la tipografía, va a tomar en cuenta la anatomía, las astas y las astas y toda la forma de la tipografía para dejarle un espacio que sea visualmente compensado o equilibrado. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero modificar entonces la tipografía y quiero corregir todo eso? Pues muy sencillo, lo puedo hacer de dos formas. Uno, utilizando el panel principal de las tipografías, que es el Control Shift más T, perdón, es Control más T, y me va a salir este panel de carácter. Entonces, acá está, miren, este es el panel de carácter y justo acá me aparece lo mismo, me aparece el nombre de la tipografía, el estilo que estoy utilizando y acá también me aparece el espaciado de las letras. No sé. ¿Cómo reconozco? Ahorita voy con eso también, José. Bueno, entonces, vean, yo tengo ya hablamos que la parte del tracking va a ser para aplicarlo a todo el bloque del texto y el kerning va a ser en pares de letras. El métrico sabemos que es una tipografía, es un espaciado que se va a aplicar el mismo a todos y el óptico va a ser una medida en específico que va a afectar
A todas de diferente forma, dependiendo de la anatomía. Entonces, ¿cómo sé yo que un kerning o un tracking está pues desfasado o que está malo? Sencillo, todo va a depender del bloque de texto como tal, ¿sí? Porque lo que debemos de cuidar es que no exista algo que se llaman los ríos tipográficos. ¿Cuáles son los ríos tipográficos? Pues precisamente son los espaciados que se puedan generar. Vamos a buscar acá, por ejemplo, Arial. ¿Cuáles van a ser los ríos tipográficos? Van a ser todos esos espaciados que se puedan generar en o dentro del bloque de texto. Por ejemplo, cuando hay muchos espacios, por ejemplo, esto que están acá, se van a ir formando como espacios, algo así, miren. Entonces, en algunos bloques de texto son muy marcados y a eso es a lo que se les llama los ríos tipográficos o los ríos de texto. Esos son los que debemos de evitar y son a lo que precisamente vienen llamémoslo de una forma así, a combatir esta parte del tracking y el kerning. Cuando tenemos ese tipo de situaciones de los ríos, nosotros lo podemos modificar, ya sea presionando Alt y la flecha izquierda para reducir el tracking o la Alt y la flecha cursora hacia la derecha para poder arreglarlo. Entonces, ¿cómo lo hago y cómo sé yo que estoy modificando el espaciado? Porque acá en el panel de carácter tengo justo esto que está acá, este icono, miren, que me aparece como una V y una A y como dos flechitas mostrando hacia la izquierda y la derecha para mostrarme lo que está en el espaciado. Entonces, si se dan cuenta, si yo vengo acá, si está en está en la escala de los menos o los negativos, yo reduzco el kerning. Acá solo estoy afectando a los pares de letra. Miren, si se dan cuenta, solo son los pares de letra. Y si le doy hacia los positivos, lo que estoy haciendo es afectando igual a los pares de letra, pero le estoy aumentando. Cuando está en cero es que está en automático, es el que trae las tipografías. Pero si yo empiezo a modificar, pues ya cambia la situación. Acá también hay que conocer lo que son el espaciado horizontal, que es el leading o el interlineado. El interlineado es el espacio que va a haber entre renglones. Entonces, ¿cómo modifico desde el teclado estos renglones? Sencillo, igual selecciono, presiono la tecla Alt más la flecha cursora hacia arriba y lo reduzco. Y si lo quiero aumentar, le doy igual, presiono la tecla Alt y la flecha cursora hacia abajo y voy a aumentar ese espaciado entre las tipografías. Y acá es un poquito difícil saber cuándo está bien o cuándo está mal el tracking, el kerning o el leading, pero va a depender de la pieza que estemos realizando, o sea, la legibilidad. Si yo considero que las letras están muy pegadas, automáticamente el tracking o el kerning es así y se ve pegado, lo que voy a hacer yo es para modificarlo. ¿En qué momento yo también voy a modificar el kerning, el tracking o el leading? Es cuando estoy haciendo piezas de editorial, de diseño editorial. ¿Qué es lo que pasa en el diseño editorial? Puede pasar que en algún momento ustedes lo contraten para hacer o maquetar un libro o diseñar un libro y lo que le van a decir es que el montón de hojas que le den quieren que salga en el menor número de hojas posibles para poder ahorrar o reducir los costos. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es modificar el espaciado para que pueda reducirse el número de hojas. Obviamente hay que hacerlo de una forma inteligente, ¿verdad? Pero para eso justo va a servir el poder conocer dónde modificar o por qué modificar el leading o el tracking. Entonces, ¿cómo modifico desde el panel el espaciado horizontal? Lo hago desde acá, miren, donde están estas dos letras A que me muestran que uno va hacia arriba y uno hacia abajo. Entonces, regularmente viene en automático. Este no viene en cero, este viene en automático y ya empieza a aumentar 6 puntos, 7 puntos, 8 puntos, 72 puntos. La escala llega a 72, pero eso no me impide a que yo pueda borrar eso y yo pueda agregar un interlineado personalizado. O sea, va a depender mucho de lo que yo necesite y va a depender, como les digo, de la legibilidad en el texto. También hay algo bien importante que conocer de las tipografías.
A ver, ¿qué tipografía generalmente se usa, por ejemplo, al realizar una manta vinílica? Que tiene que ser alguna en especial. No, pues realmente las tipografías no hay ninguna en especial. Lo que deben de basarse es que realmente sean tipografías que sean legibles. Pero hay algo que también se conoce como las tipografías display. Y las tipografías display lo que tienen es que llegan a un tamaño súper exagerado. Por ejemplo, esta se va a llamar, imagínate. Las tipografías se llaman así, display. Esas tipografías display sirven para hacerlas mucho más grandes, o sea, llegan a tamaños exagerados para que no se distorsionen y sirven mucho para hacer vallas publicitarias o para hacer mantas vinílicas. Pero regularmente una tipografía convertida en trazos desde Illustrator puede ser muy funcional para hacer mantas vinílicas. Entonces, José preguntaba, por ejemplo, cuando estoy haciendo un logo y yo sé que la tipografía puede ser malo, la puedo corregir, va a depender mucho de nosotros. Entonces, yo tengo, por ejemplo, creo que acá un ejemplo, vamos a ver si los voy a mostrar, que fue un proyecto que trabajamos para unos compañeros de la universidad, que era sobre hacer un logo, pero modificamos la tipografía porque tenía espaciados que no eran muy funcionales. Y entonces hicimos una modificación en cuanto a la anatomía de la tipografía. Ahorita les voy a mostrar, espero que lo tengo acá. Creo que estaba acá. No. Vamos a ver. Eh, Vamos a ver acá. Ok, acá lo tengo. Sí, justamente es este. Es esto, miren, justo acá. Esta tipografía por lo regular venía en con un kerning óptico, entonces la distancia que había entre cada letra era diferente. Entonces lo que nosotros hicimos fue modificar el kerning para que todo el espaciado entre las tipografías, entre toda la tipografía y todas las letras, fuera la misma o fuese la misma para que no existiera un desbalance en cuanto al diseño. Entonces, justo para eso es que es importante conocer todo eso. Entonces, ¿cómo sé yo que alguna tipografía tiene mal el kerning? Va a depender del balance, realmente del balance visual. Si yo veo que hay letras que están mucho más pegadas y otras que no, yo voy a recurrir a al kerning y el kerning y el tracking para poder modificar esa situación. O sea, sirve mucho en la cuestión del logo, sirve mucho a la hora de hacer diseño editorial porque nos reduce un montón las hojas. Obviamente en algunos casos no, porque la tipografía no da, más cuando estamos trabajando con tipografías que son con serifa. En ese caso es bien difícil porque las serifas ocupan un espacio más. Entonces hace que las letras se vean mucho más separadas. Entonces hay que tener un poco de cuidado a la hora de trabajar con esas tipografías. Entonces, acá también tengo en esta parte de acá el kerning. Si hablamos del panel como tal, esta parte que está acá habla sobre los pares de letra, que es el kerning, y acá tenemos el tracking, que habla sobre modificar todo el espaciado en el bloque de texto. Acá en el kerning vamos a encontrar estas dos. Miren, por ejemplo, acá está lo que les decía, el óptico y el métrico. Entonces, también está la opción de auto, que es la que va a traer la tipografía como tal, por defecto. Entonces, si yo elijo la de métrica, yo le puedo decir que pueda agregarse un tamaño en específico en la misma, o lo dejo en el óptico. Entonces, por ejemplo, vean, acá en métricas le aplica el mismo tamaño o el mismo espaciado a cada una de estas, pero si yo le pongo óptico, vean que cambia. Ahí le agregó el mismo tamaño, pero acá en el óptico les agrega uno automático, o sea, modifica todo. Entonces yo puedo decidir realmente qué puedo aplicarle. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso a la hora de elegir tipografías. Yo en lo personal siempre recomiendo que las tipografías que puedan descargar o que vayan a utilizar para hacer logos o crear logos sean de Google Fonts, porque trae la mayoría de glifos o la mayor parte de glifos ya creados. O sea, las tildes, las comas, los caracteres especiales, o sea, todo es muy importante a la hora de crear un logo porque va a tener la mayor
el mayor número de caracteres posibles para poder trabajar y no estar redibujando una tilde o algo por el estilo. Entonces es muy importante que de acá las puedan descargar. Si ustedes quieren descargarlas de Dafont, 1001 Fonts o Free Fonts, pues no hay ningún problema. O sea, ustedes deciden al final. Pero regularmente para que sea como mucho más serio esta parte de poder crear un logo y elegir una tipografía o recomendar una tipografía que sea estética, pues la puedo hacer desde allí. Entonces, esas son como las partes. Entonces, recapitulando, ¿cómo reconozco que un tracking está mal? Cuando una tipografía invada el espacio de otra y que no exista un equilibrio en la tipografía. ¿Cómo las puedo modificar? Yo puedo decidir, puedo aplicarle el métrico para que tenga un espacio específico en todas y que sobre todo, que no existan muchas letras que sean muy delgadas para que no se vea muy espacioso. Por ejemplo, acá solo tengo la I y todas las demás que, si se dan cuenta, pues el cuerpo de la tipografía pues es diferente, entonces no hay ningún problema que le pueda poner kerning métrico a todas. Pero si imagínense ustedes tienen, por ejemplo, palabras que solo lleven I, tipografías que sean delgadas como estas, entonces creo que sería un poquito difícil que modifiquemos el tracking porque lo que va a pasar es que se va a ver muy separado. Entonces ahí sí yo puedo reconocer que el kerning está mal, lo que preguntaba Josué. Entonces va a depender mucho también de la anatomía de la tipografía. Por eso les digo, es muy importante que conozcamos de la anatomía, las familias y los estilos, porque de ahí va a depender mucho también la elección del kerning y el tracking y el espaciado entre renglones. Eso es muy, muy, muy importante. Al momento de estar trabajando, dice José, dice, podría ser un ejemplo para agregar un glifo. Un glifo, por ejemplo, vean, si yo quiero un carácter especial, lo puedo encontrar acá, en voy a texto, y acá hay una opción que dice glifos. Le doy glifo y me va a cargar todo esto. Entonces, la tipografía que estoy utilizando me dice que acepta todos estos glifos. Igual que en Word, cuando ustedes están trabajando en Microsoft Word, les aparece una opción que se llama glifos o caracteres especiales. Entonces, por tipografía cambia todo esto. Hay algunas que ni siquiera tienen esto. Por ejemplo, yo podría cambiar, no sé, voy a cambiar una que se llama esta de acá. Entonces, los glifos para esta tipografía, vean que se reducen, o sea, solo acepta todos estos que están acá, no acepta mucho más. Imagínense si yo quiero esta tipografía que es malísima. Vean, esta tipografía dice que acepta todo este tipo de glifos. Vamos a ver, Arial es la que tiene mucho más completo todo. Entonces, vean, para Arial existen mucho más caracteres especiales y glifos que se pueden utilizar. Entonces va a depender mucho de la tipografía, y a eso me refería, de que hay glifos que van a estar completos y hay glifos que no van a estar completos. Entonces, si yo quiero, y agregando, si yo quiero agregar un glifo desde acá, lo único que hago es que lo selecciono, le doy doble clic y lo va a agregar a la pantalla, ¿sí? O puedo utilizar cada uno de los atajos ASCII que puedo poner. Por ejemplo, el AL 64, el AL 132, o sea, cada uno tiene su propia combinación de ALT para poder agregarla. Pero como les digo, esa es la idea de escoger una tipografía, que tengamos en cuenta que los glifos deben de estar completos. ¿Sí? No sé si me entienden en esa parte, para quien preguntó, Evelyn, no sé si me entienden en esa parte. José dice, al momento de estar trabajando para un fin comercial, si podríamos utilizar las fuentes de Dafont, Milfont, etcétera, o solo estas permiten en Google. Miren, para un uso comercial, hablando de cuestiones legales, hay que tener mucho cuidado porque hay tipografías que tienen derechos de autor. En realidad, todas las que están en Google son de licencia libre y ahí les dice, hasta abajo, les aparece que son de licencias libres. Acá esta tipografía es de licencia libre y es de Apache, o sea, es una licencia de Apache de esta versión 2.0, o sea, es de ellos. Entonces, lo único que deben de hacer es que cada vez que la utilicen o cada vez que la justifiquen, o cuando hablo de justificar es de argumentar, es de que se les dé el crédito a ellos, de que quien la creó fue este estudio o esta persona, únicamente. Esa es la licencia que les da eso. Pero si ustedes las descargan de Dafont, algunas son libres, pero son solo muestras porque no tienen todos los glifos. A eso me refiero con los glifos que no vienen completos porque algunos son solo muestras de tipografía, son solo
para uso personal. Ahora sí, vamos a utilizar para uso comercial. Yo la verdad sugiero mucho que utilicemos las de estas, las de Google Fonts, porque realmente son de licencia libre. Lo único que hay que hacer es acreditar. ¿Sí? Eso es lo importante. Y ahora bien, si ustedes van a hacer un logo y van a necesitar una tipografía en específica para que pertenezca a ese logo como tal, pues ya se compran. Hay muchas páginas realmente en internet donde ustedes pueden comprar esas tipografías para poder trabajarlas, ¿sí? Entonces, eso es, digamos, en cuanto a la parte de tipografía, en cuanto a configuraciones y a las partes legales, llamémoslo así, y complementos que existen en estas tipografías como tal. No sé si hasta acá tienen alguna duda de todo lo que les hablé en cuanto a la tipografía. Miren, la verdad, a mí me gusta mucho el diseño tipográfico. Incluso la tipografía es una rama del diseño gráfico. Entonces, es como muy genial. La verdad, a mí me gusta mucho todo eso. Y aquí se desprenden mucho más cosas. Por ejemplo, las tipografías lettering, las manuscritas, las que son caligráficas, las que son art and craft, las que son ornamentales. O sea, se divide un montón de cosas más. Es muy importante que conozcamos eso. Y bueno, entonces, ¿qué más hay que saber de las tipografías? Que es muy importante para ustedes que, por ejemplo, trabajan en lugares donde se imprimen mantas, se hacen tarjetas de presentación o que están en el camino de diseñadores gráficos. Lo importante es que exista un contraste, ¿sí? Un contraste y sobre todo equilibrio o balance, llamémosle balance, perdón, el balance con B. Vamos a ponerle equilibrio mejor. Un equilibrio. La verdad diría que es más como un equilibrio, ¿sí? En el que exista una tipografía, por ejemplo, que sea con serifa y una tipografía que pueda ser con serifa, sin y sin serifa, con o sin serifa. Eso es muy importante que tengamos en cuenta eso. ¿Puedo utilizar las dos tipografías? Sí, claro que las puedo utilizar siempre y cuando exista esto, exista un contraste, o sea, que exista una diferencia y que también exista un equilibrio, que digamos una no sea, o sea, que solo me sirva para decir cuál es la más importante, una que me sirva para decir cuáles son los títulos y cuáles son el cuerpo del texto principal. Entonces, para eso justamente me sirve todo esto, que exista un contraste y un equilibrio. Porque es importante que conozcamos todo esto también en Illustrator y que podamos trabajarlo, es porque precisamente viene lo que les comentaba en clases anteriores, que por ejemplo, yo tengo una tipografía acá, la instalé, pero si no se la mando a la persona que esté trabajando conmigo y que abra el documento, no le va a aparecer y les va a reemplazar la tipografía. Entonces, para eso está lo que habíamos visto antes, que le doy clic derecho, le doy crear contornos y ya se queda hecho trazo. O existe algo más que se llama el empaquetado, que creo que también lo mencioné en algún momento, que nos vamos aquí a archivo. Si no, pues ahora pues, se los menciono. Si no se los he mencionado, pues aquí va. Perdón por eso. Entonces, ¿cómo puedo hacer todo esto? Yo puedo hacer un empaquetado. Entonces, todo lo que yo trabaje en un documento, por ejemplo, acá, lo voy a empaquetar y lo voy a hacer en una carpeta. Entonces, ¿cómo lo hago? Voy al menú archivo, voy a la opción que dice empaquetar, le doy acá y me dice, antes de continuar debe guardar el documento. Le doy guardar, obviamente, acá le voy a poner ejemplo. Y listo, guardo el documento y ahora sí, ya puedo empaquetar. Primero me pregunta dónde lo voy a guardar. En este caso le voy a decir que lo guarde en una carpeta que está en imágenes. Y la carpeta se va a llamar, ahí estamos, selecciono la carpeta y listo. ¿Cómo se va a llamar? La carpeta se va a llamar, eh, se va a llamar empaquetado, empaquetado. Entonces, ¿qué opciones le puedo dar para el empaquetado? Número uno, que copie todos los enlaces. O sea, va a copiar todo. Si yo inserté una imagen, va a copiar ese enlace. Va a recopilar la imagen original. Es decir, si yo empaqueto, va a copiar la imagen que está incrustada acá y también va a poner una copia de la imagen para que cuando yo abra el documento, allí esté la imagen cuando no esté incrustada y que las vuelva a vincular. Es decir, que si yo tengo la imagen, la va a vincular y también va a copiar la imagen. También va a copiar las fuentes, excepto aquellas tipografías que sean de Adobe o que no sean fuentes aceptadas de Adobe SIG, ¿sí? Entonces, si son por lo menos tipografías que tienen licencia o que vienen con el sistema protegidas, no las va a copiar, ¿sí? Entonces,
esta es la advertencia que da y luego crea un informe. Le doy en empaquetar y me va a decir que la copia del software, de las fuentes, del proveedor está sujeta a restricciones y que quizás no las copie. Entonces le doy OK y luego me dice que ya está listo. Entonces le puedo decir que me muestre el empaquetado o solo OK. En este caso le voy a dar mostrar en el empaquetado y listo. Acá está el empaquetado. Miren, esta es mi carpeta. Acá está el informe. Regularmente en el informe me dice el nombre del documento, en qué modo de color va, cuál es la unidad de medida, las dimensiones del proyecto, cómo se van a mostrar las imágenes, cómo se van a mostrar las fuentes y demás, cuál es si va a una ilustración, cómo va a ir, si es en tintas planas, si va en CMYK, si va en Pantone, o sea, todo lo va a colocar acá. Luego me va a mostrar si hay fuentes protegidas, me va a decir que no hay ninguna. Las tipografías que se utilizaron es la Arial Narrow y la tipografía Lato Bold. Las fuentes incrustadas no hay ninguna. Si hay algún enlace o imagen incrustada, pues dice que no hay ninguna. Y aparte me crea una carpeta que se llama Fonts, que aquí van todas las tipografías o deberían ir todas las tipografías que se utilizaron en el documento para que cuando yo vaya a otra máquina desempaquete todo esto y pueda volver a instalar estas tipografías. Entonces, eso es que para que, o esta es la parte del empaquetado de tipografía, ¿sí? Entonces eso es muy importante. O entonces las convertimos en un trazo o las empaquetamos para mandar la carpeta en un zip y quede en un documento adjunto para mandarlo a otro lugar o incluso para las imprentas. Eso sirve mucho, empaquetar para mandar toda la tipografía, si no la quiero vectorizar de una vez. Pregunto, ¿hasta acá tienen alguna duda con la tipografía? Pregunto. ¿Estamos bien hasta ahí? Ok. Bueno. Bueno, ahora, ya que salimos de esta parte de la tipografía, vamos a ver algo que son, gracias a herramientas que nos van a servir para hacer efectos 3D. Sí, ¿por qué les mencioné lo de la tipografía? Porque justo acá en el efecto 3D nos va a servir para eso. Entonces, ¿qué debemos de conocer de los efectos 3D? Es que uno está en el panel acá que se llama efecto y hay una opción que se llama 3D. Existen tres opciones. Una que se llama extrusión y biselado, una que se llama girar y otra que se llama rotar. Buscamos la primera que es extrusión y biselado. Por ejemplo, yo voy a tener una letra acá, la voy a hacer con una T. Voy a elegir esto. Y lo voy a poner acá. Tal vez voy a utilizar esta tienda. Ok. Le voy a dar clic derecho, la voy a crear en contorno y listo. Y ahora sí, le voy a cambiar de color porque voy a necesitar algo de acá. Bueno, y listo, ahí estamos. Ahora entonces voy a efecto 3D, extrusión y biselado. Para extrusión y biselado hay que conocer varias cosas. Número uno es que me va a decir la posición. ¿Cuál es la posición del eje? Entonces, acá en la posición existen varias plantillas o varias configuraciones predeterminadas. O sea, que voy a ver de frente a la imagen, que la voy a ver por detrás, que la voy a ver desde la izquierda, desde la derecha, desde la parte superior o desde la parte inferior, o que necesito verla desplazada desde el eje frontal o desplazamiento desde el eje posterior, izquierdo, derecho, o que necesito verla en un modo isométrico. El modo isométrico regularmente lo da en 45 grados de inclinación. Entonces tengo estas grandes o por lo menos esas tres grandes cajas de opciones para poder ver la imagen que estoy trabajando. Para ir viendo lo que estoy trabajando, acá hay una opción en la esquina inferior izquierda que dice previsualizar. Si le doy un clic, lo que me va a mostrar es justamente la imagen en 3D que estoy trabajando o la simulación de 3D que estoy trabajando. Y vean acá me dice que hay un desplazamiento frontal desde el eje acá. Entonces, justamente estas sombras que se están haciendo acá, se están haciendo acá. Y acá me salen también las configuraciones que tiene cada eje. Este es el eje de las X, el eje de la Y y el eje de la Z. La Z es cuando gira frontal, ¿sí? Entonces, cuando yo elijo una posición predeterminada,
ya me salen los ejes configurados, pero eso no quiere decir que yo no los pueda modificar, ¿sí? Por ejemplo, si yo muevo la imagen acá en el centro, yo le doy clic sostenido, lo que va a hacer es que cada uno de estos controladores va a cambiar automáticamente y también va a modificar cómo se ve la perspectiva de las letras o cómo se va a ver el objeto que estoy trabajando en 3D desde esa parte. Miren, vean, ahí lo estoy modificando, incluso lo puedo girar y todo, o sea, no hay ningún tipo de problema con cuanto a esta parte de acá. Y aparte, se va a cambiar la plantilla a donde dice rotación personalizada. ¿Por qué personalizada? Porque no es ninguna de estas configuraciones predeterminadas. Entonces, vean acá, si lo pongo en isométrico y listo. Ahí lo tengo. Yo puedo cambiar todo eso, lo puedo modificar como yo considere. Bueno, entonces acá están los ejes en los que yo puedo modificar. Incluso puedo modificar estas también manualmente para ir modificando todo esto si yo gusto. Pero creo que es muy funcional esta parte de la imagen para poder trabajarlo. Entonces lo voy a dejar isométrico a la izquierda. Digamos que ahí está. ¿Sí? Y luego voy a tener esto que está en la perspectiva. Entonces, en la perspectiva me va a decir el grado de inclinación que va a tener en cuanto a la línea de horizonte. ¿Sí? O sea, la perspectiva que le voy a agregar yo a mi objeto cuando esté trabajando. ¿De acuerdo? O sea, vean, acá va aumentando de acuerdo, digamos, acá sería un poquito más de tener en cuenta que me los va a mostrar de cero en cuanto a los puntos de fuga. Entonces vean acá, si yo le aumento, vean que me lo muestra como que fuera, creo que esta podría ser vista de halcón. Y esta podría también ser vista del con y esta pues no tiene mucha formación. Entonces el ángulo de perspectiva va a ser de cuál es la distorsión en cuanto a la visualización del cuerpo en el plano. Luego está esta parte donde dice extrusión y biselado y hay varias opciones. Entonces la número 1 es la profundidad de la extrusión. De la profundidad de la extrusión hablamos de esto que está acá, miren, justo este espacio que le crece al cuerpo o al objeto que estamos trabajando. Regularmente dice 50 puntos. Entonces yo puedo aumentarle o puedo disminuirle, ven. Puedo dejarle en cero o puedo agregarle mucho más. O sea, va a depender mucho, pero el programa me da 50 puntos como, eh, como de cajón. Entonces luego tenemos acá los remates. Puede ser un remate de apariencia sólida o un remate sin relleno, que sea un remate solo, que sea, vean acá, si yo lo pusiera de frente, lo que hizo fue solo quitarle el relleno y me dejó el trazado. Entonces puedo dejarlo relleno o puedo dejar solo el remate, o sea, solo la parte de afuera, el borde. Entonces, en este caso lo voy a dejar con el borde para que veamos viendo las configuraciones. Luego está el bisel. ¿A qué se refiere el bisel? Se refiere al acabado que va a existir en los bordes. Por ejemplo, lo voy a poner más o menos así, la tipografía, y le voy a decir que sea el clásico. Entonces, vean lo que hizo con el bisel. El bisel es justamente cómo va a acabar el remate de los bordes. Vean, en este caso se ve como que estuviera aparte de la esquina, digamos, no es cuadrada, sino realmente tiene un corte como de 45 grados. Entonces, ¿qué más puedo agregar? Puedo agregar este remate. Vean este bisel, es como que fuera en alto relieve, o sea, tiene un corte y aparte luego en la parte interior está creciendo la imagen. O sea, yo puedo convertirlo en lo que yo considere. Vean este que es como irregular o que dice que es regular, le agrega este tipo de bisel a la tipografía. Y yo puedo agregarle la altura dependiendo lo que yo considere. O sea, regularmente el programa les pone 4 en este caso para cada uno de los biseles. Si ustedes lo quieren modificar, pues no hay ningún problema, ¿sí? Eso es muy importante. Acá justo hay dos opciones. Una que es que el bisel se extiende hacia el exterior, es decir, desde el punto hacia afuera de la tipografía o del objeto, y la otra es que crece del borde hacia adentro de la tipografía. Entonces, vean, o sea, es en esta parte de la izquierda yo le agrego el que va a estar el borde más el bisel, y en este es que dentro de la tipografía o del objeto le va a agregar el bisel. Luego tenemos
la especie de superficie. Y la superficie regularmente es la apariencia. Puede ser en malla metálica, es decir, solo los trazos. Vean acá los trazos. Lo puedo dejar sin difuminado, es decir, que haga el bisel, pero que no me muestre el cambio de color. O sea, ahí está la sombra, pero no tiene cambio de color. Luego está el difuminado difuso, es decir, que le agrega un poquito más de ¿cómo se llama esto? De dispersión en cuanto a las sombras. Y luego está el difuminado de plástico. Y el difuminado de plástico es que da una sensación de que hay sombras y luces y profundidad. Entonces, regularmente les va a aparecer este difuminado de plástico. Si ustedes necesitan algo en específico, lo pueden cambiar. Luego están las opciones que dicen más. Y acá en las opciones de más, acá donde dice más opciones, vamos a encontrar cuestiones respecto a la luz. Esta esfera que está acá me marca de dónde es de dónde se va a proyectar o de qué lugar se va a proyectar la luz. Yo la puedo modificar de donde yo considere y también puedo modificar la intensidad de la luz del ambiente, es decir, esta luz más la que se pueda generar alrededor del objeto, ¿sí? A eso se refiere. La intensidad del resaltado, el tamaño del resaltado, los pasos de fusión. Y acá hay que hacer énfasis cuando estábamos viendo la herramienta de fusión, que es decir, cuántos cuadritos de color en cuanto a la escala tonal va a tener. Si yo digo que va a tener 25 pasos, es de que va a tener 25 cuadritos de difusión. Es decir, si este es negro y este es blanco, acá estos dos de en medio va a tener 50 y 50. A eso se refiere los pasos de difusión. Podemos elegir un color de difuminado, en este caso es negro, pero yo puedo elegir otro color, es decir, la sombra puede ser un color en específico. Luego dice conservar tintas planas o dibujar las caras ocultas. Lo que va a hacer con estas dos opciones es de que va a conservar las tintas como tal, son planas sin sombras, y la otra es que va a dibujar las caras. Van a aparecer como hay un par de líneas negras de lo que estoy viendo o de las caras que no se puedan ver, ¿sí? Entonces ya cuando tengamos esto le puedo dar OK. Ya configuré todo, le di las luces, como comentaba, le puedo dar OK. Y algo bien importante, todos los efectos 3D solo van a ser una... una apariencia. ¿Cómo así apariencia? Vean que si yo dejo ahí la tipografía, pareciera que está en 3D, ¿sí? Pero si paso el puntero o doy clic sobre la letra, me muestra como una línea acá, miren, justo como que fuera la T normal. Y en efecto, si yo doy control Y para ir al modo bosquejo, la tipografía sigue siendo esa tipografía, o sea, sigue siendo normalmente una tipografía. Entonces le voy a dar control Y y vuelvo al modo normal. Si yo quiero que esto se convierta en vector, lo puedo hacer de la siguiente forma. Puedo seleccionarla, voy a objeto y le doy a la opción que dice expandir apariencia. ¿Por qué? Porque ya dijimos que esto es una mera apariencia. Le doy acá y listo. Y ahora sí, ya tengo la figura en 3D como tal. Vean, acá está. Ahí tengo. Y vean estos cuadritos que se formaron acá o estas divisiones. Estos son los pasos de fusión. Es decir, acá hay 25 cuadritos en el mejor de los casos o en los casos completos de cambio de color. O sea, para hacer las sombras o para hacer los cambios de luz o difuminados, el programa utiliza pasos de fusión para poder hacer esos cambios de color. Entonces, justo cuando yo expando las apariencias es cuando noto esos cuadros, ¿sí? Vean acá hay cambio de luz, hubo cambio de luz. Entonces hizo mucho más cuadritos porque obviamente había que hacer ese cambio de luz para que pudiera dar la sensación de que sí había algo por ahí. Entonces regreso al modo normal, control Y, y esta es la tipografía que yo tengo ahora en 3D, ¿sí? ¿Qué pasa si yo lo quisiera hacer con otro objeto? Pues sencillo, voy a elegir este cuadro, voy a venir acá a efecto, 3D, extrusión y biselado, y le voy a dar acá en previsualizar la superficie y lo mismo, ¿sí? Puedo experimentar con los objetos o con lo que yo quiera. Y listo, miren, ahí lo tengo. Le voy a dar acá, OK, y listo. El modo bosquejo solo es un normal, un cuadrito normal, pero si voy al modo normal de vista, va a decir que es un cuadro con profundidad. Entonces, para verlo real, voy a objeto,
expandir apariencia y listo. Ahora sí voy al modo bosquejo, control Y y vean que dibujó el cuadro como tal. Entonces ya tengo un objeto con varias caras. Eso es importante que conozcamos de cómo funciona esa herramienta. ¿Hasta acá tienen alguna una duda? Pregunto. Sobre la herramienta 3D de extrusión y biselado. Pregunto. Todo bien, ok, gracias. No hay dudas, gracias. Ok, muy bien. Entonces veamos cómo lo aplicaría en un ejercicio. Voy a hacer, por ejemplo, acá y voy a dibujar y vamos a poner acá. Vamos a utilizar un nombre. Vamos a utilizar el de Sofía, por ejemplo. Voy a utilizar la tipografía y la voy a cambiar y voy a utilizar esta que está acá, que se llama Insane Burger, más o menos por acá. Sí, voy a utilizar esta tipografía. Voy a hacer una copia como siempre para dejarla ahí de respaldo. Voy a venir acá, le doy clic derecho, crear contornos y listo. Voy a venir acá y le voy a cambiar de color, más o menos le voy a poner, este amarillo está bien por el momento y listo. A esto le voy a explicar, le voy a agregar extrusión y biselado. Entonces voy a efecto 3D, extrusión y biselado, lo voy a poner acá en previsualizar y más o menos lo voy a poner así. Que se vean como acostadas las letras, algo por allí. Más o menos por allí. Y listo. Ok. Y listo, ahí estamos. Ahora lo que voy a hacer es que voy a venir, selecciono objeto, voy a la opción que dice expandir apariencia y listo. Ahora sí tengo la tipografía como tal. Bueno, tengo esto como 3D real. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es aplicar color, pero tengo que deshacerme de estos cuadritos, miren, porque estos me van a causar problemas. A la hora de estar colocando color voy a tener que seleccionar uno por uno y uno por uno para poder aplicar color. Entonces, si se dan cuenta, también viene si yo le doy doble clic para aislar el grupo, viene en un grupito. Entonces le puedo seleccionar acá y puedo venir a la herramienta de busca trazos. Entonces voy a ventana, voy a la opción que dice busca trazos y le doy a la primera opción que es la de unir forma o unificar. Entonces le doy clic acá y listo, ya la hizo solo una. Ahora voy al siguiente grupo, en este caso sería acá y le doy unir. Luego el siguiente grupo y le doy unir y listo. Luego voy a este otro grupo que está acá y le doy unir y listo. Ahora ya, si se dan cuenta, desaparecieron todos ese montón de líneas. Ahora lo voy a hacer con la letra O. Entonces lo mismo, selecciono acá, doble clic para aislarlo, selecciono esta parte y le doy acá y luego acá y listo. Ya, vean que desapareció todo ese montón de líneas de la O. Ahora vean cómo está la F, está con ese montón de líneas. Voy a hacer lo mismo. Doble clic para aislarlo. Acá, doy clic acá, voy a seleccionar este otro grupo acá, este otro acá, lo unifico, voy a este otro grupo de acá, lo unifico, lo voy a unificar con este otro grupo, al parecer no, lo voy a dejar así mejor. Voy con este otro grupo de acá, lo unifico y este otro grupo acá y listo. Ahí estamos, lo voy a dejar así. Luego voy a venir acá con la I y esto es muy importante, no lo deben olvidar. Siempre que tengan tipografías o algún objeto que tenga alguna curva, siempre les va a hacer eso, siempre va a agregar ese montón de cuadritos porque tiene que hacer ese difuminado o ese cambio de color. Entonces, siempre que tengan algo con curvas, siempre se los va a hacer. A menos que la tipografía sea plana o el objeto sea plano con ángulos rectos, no lo va a crear. Entonces, ven, ya me deshice todos los cuadritos y listo. Ahora lo que voy a hacer es que le voy a aplicar color. Entonces voy a venir acá a Color Home. Creo que esta paleta está muy buena, está muy cool. Entonces voy a utilizar esta paleta. Le doy acá en Image, la descargo y la voy a poner acá y la voy a utilizar para poder trabajar. Voy acá y la voy a jalar a mi ilustrador y la voy a poner acá. Y listo. Entonces voy a cambiarle color todo acá. Voy a decirle que toda la tipografía cuando sea al frente, voy a seleccionar esto con la herramienta de selección directa con la letra A. Doy un clic acá, presiono Shift para multiselección y voy dando clic en las caras del frente, la letra I para cuentagotas y le voy a aplicar el color acá. Y listo. Selecciono otra vez esto.
Vamos a ver acá. Vamos a ver acá. Lo mismo para esta, luego acá. Acá y acá. Y listo. Ahora voy a elegir las sombras. Como en este caso tiene sombras hacia abajo y hacia la izquierda, voy a elegir que todas las que estén acá van a ser más o menos amarillas. Van a ser como naranjas mejor. No, mejor rojas. Creo que se va a ver mejor de rojo. Acá, esta va a ser de color rojo. También esta que está acá. Esta que está acá y acá van a ser rojo. Esta de acá. Luego, justo esta de acá y esta de acá. Vamos a hacer esta de acá. Y listo. Y ahora le voy a aplicar otro color a las sombras que van hacia el otro lado. Acá. Y les voy a colocar, tal vez, no. Amarillo, no. Voy a poner este, pero le voy a modificar el color y le voy a poner más o menos un color por acá. O incluso voy a probar y le voy a colocar allí más o menos. No, realmente no me convence. Creo que podría agregarle. Podría ser por allí. Voy a seleccionar esto. Y podría ser tal vez este, pero un poco más oscuro. Creo que este también les voy a poner lo mismo que el anterior. Y listo. Creo que no se ve bien. Pero este lo voy a poner rojo también. Y este. O sea, lo voy a dejar para mientras por allí. Y listo. Bueno, ahí tengo por lo menos esa opción. Y me funcionó para trabajar con 3D. ¿Sí? Entonces lo voy a dejar acá. Lo agrupo de nuevo porque los agrupé. Y listo. Entonces imaginemos que, aunque incluso, ¿saben? Me causa como mucho conflicto este color, la verdad. Voy a seleccionarlo, voy a cambiar mejor. Bueno, lo voy a dejar ahí. Y bueno, listo, ahí estamos. Ahora lo que voy a hacer es un efecto de sombra y lo que voy a hacer es que voy a duplicar esto. Miren, voy a duplicar esto, pero antes le voy a agregar un fondo a todo esto. Voy a crear una figura básica, un cuadrado más o menos como por acá. Lo voy a mandar al fondo, clic derecho, organizar, enviar atrás. Y le voy a poner algún color de muestra. En este caso le voy a poner tal vez este Mario. No, no está muy... Este de acá. Y este de acá le voy a aplicar este amarillo más o menos por acá. Lo voy a unificar con el buscatrazos. Le doy clic acá donde dice unificar para que se cree uno mismo solo. Y le voy a dar clic acá. Este le va a organizar, traer al frente. Y lo voy a posicionar más o menos como por allí. O incluso, bueno, sí, más o menos por allí porque la sombra viene proyectada de la parte de acá. Miren, justo de acá viene la sombra proyectada para acá porque la sombra acá la tiro acá, entonces la sombra debería quedar de esta parte. Y listo. Pero solo no me convence mucho el color, la verdad. Este morado. Se lo voy a dejar solo de uno mejor. Incluso se lo voy a poner mucho más fuerte, por acá más o menos.
Y este otro por acá. Este va a ser rojo fuerte acá. A ver, este y este van a ser de acá. Este y este van a ser esto. Y acá y acá. Este va a ser rojo fuerte. Y listo, ahí estamos. Y aunque la verdad, soy sincero, este no me agrada tampoco mucho, lo voy a oscurecer un poco más. Y listo. Y ahí estamos. Ya hice mi... Y si le quiero agregar un detalle más, aquí también puedo agregar otra herramienta. Voy a seleccionar esta parte que está acá, la S, la O, la F, la I y la A. Y las voy a hacer una copia de esto, miren, más o menos acá arriba. Todo esto lo voy a convertir a trazo. Le voy a quitar el relleno para que simule una especie de... Vamos a ver acá. Va a ser color blanco. Eh, Más o menos por ahí. Creo que tengo un problema con esta. Exacto. Y voy a borrar esto. Y este otro de acá. Y listo, ahí estamos. Ahora sí. Tengo este. Y ya puedo modificarlo. Lo voy a poner un poquito más acá, para que simule como que está saliendo de arriba. O incluso lo puedo... No, sí, lo voy a dejar allí. Bueno, lo voy a bajar acá. Y voy a modificar esto que está acá, que sea mucho más... Y aparte de remate redondo. Y listo. Y listo, ya lo tengo. Ya tengo por lo menos una RK. Y si quiero agregar todavía un poquito más, yo la verdad soy mucho de aplicar muchos detalles. Entonces voy a venir y voy a hacer una copia de todo esto. Todo esto. Y le voy a eliminar esta parte de acá. No me va a servir y todo esto lo voy a pasar a trazado. Lo voy a hacer un poco más grande. Lo voy a posicionar más o menos como por acá. Desfasado. Y lo voy a mandar al fondo con lo demás. Y le voy a bajar el tamaño del trazo. Lo voy a poner más o menos 0.5. No, creo que 0.75 estará bien. Y le voy a bajar la opacidad tal vez a un 60%. Y listo para que se vea más o menos por allí. Esta cuestión por ahí. Entonces, esto y esto podrían irse al fondo y ahí estamos. Y listo. Y ahora sí, ya archivo. Le voy a dar archivo, exportar, exportar como. Ejemplo, le voy a poner acá Sofía. Y lo voy a poner acá en esta carpeta y le doy a exportar. Le digo que sí y todo y listo. Y listo. Ya tengo este ejemplo de acá. Ven, ya tengo, o sea, con un par de herramientas hice realmente algo que pues se ve que podría ser algo difícil, pero realmente no. Entonces, conociendo bien cómo son las herramientas, pues podría funcionar para muchas cosas en realidad. Entonces, ¿tienen alguna duda con cuanto a esta herramienta? Pregunto.
¿Cómo así? Perdón, Josué, no te entendí. Este archivo podríamos mandarlo a After Effects. Ah, sí, este archivo lo podrías mandar a After Effects para poder animarlo. Sí, puedes animar esto. Puedes incluso exportar los archivos editables de Illustrator para, para After Effects y los puedes animar ahí. Entonces no hay ningún problema. O sea, todo lo que esté en vector también lo puedes incluir y lo puedes mandar a After Effects. Sí, no hay ningún problema. Entonces les pregunto, ¿tienen alguna duda con cuanto a esta herramienta? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona extrusión y biselado? Algo bien importante también es que miren, la extrusión y biselado no solo funciona para hacer tipografías así o letras acostadas, sino realmente funciona de otras formas. Incluso, vamos a ver, objeto, le voy a dar acá en efecto 3D, extrusión y biselado, bien pudo haber sido así, miren, de esta forma. Pude haber hecho la tipografía de esta forma, acá, ok, y listo. También lo pude haber dejado así, de esta forma, miren. O sea, pude haber trabajado en esta forma, o lo pude haber trabajado así. O sea, va a depender mucho realmente de lo que nosotros querramos hacer al final con cuanto a la tipografía. Yo siempre lo he dicho, con cuanto a las herramientas, la limitante que vamos a tener va a ser únicamente la imaginación y lo que nosotros querramos trabajar al final. Esa creo que es una de las cosas bien importantes dentro de este programa que es Illustrator, que tiene como muchas ventajas, la verdad. A mí, por lo menos a mí me gusta demasiado eso. Entonces, pregunto, ¿hasta acá estamos bien? ¿Todo está bien con esta parte de extrusión y biselado? ¿Sí? ¿No? Sí, ya habían trabajado con esta herramienta. Les pregunto, ¿ya habían trabajado con esta herramienta de extrusión y biselado y 3D? Quiero hacer un sondeo porque hay una recomendación. No, no, dice Melissa, gracias. ¿Alguien más? Evelyn, no. Cintia dice que no. No. O alguien tal vez sí había trabajado, no. Va, miren, hay algo bien importante con estas herramientas y es que cuando... ya habías trabajado un poco. Qué bueno, José. Miren, hay una recomendación que quiero hacerles con cuanto a esto. Si no habían trabajado antes, es de que entre más sea el número de letras que vayan a hacer o el número de objetos que vayan a hacer, a mayor número de objetos, mayor va a ser el consumo de memoria que va a hacer el programa de su computadora. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si van a escribir una palabra, no sé, que sea como muy grande, lo que va a hacer es que el programa se va a tardar mucho para poder convertirla en 3D porque es demasiado grande. Entonces, a mayor número de letras, mayor va a ser la dificultad para que su computadora la pueda convertir en 3D. Pero si usted tiene una de esas computadoras Alienware, de esas que son super pro, pues no creo que vaya a tener problemas. Pero si usted tiene una computadora que pues sí tenga unas limitantes en cuanto a memoria RAM, pues tenga en cuenta de que le va a lanzar tal vez ese tipo de problemas, de que se va a tardar un poquito en convertirlo en 3D, o lo que la gente llama como renderizado. Entonces, tengan mucho cuidado con esa parte, por favor. ¿Sí? Esas son como las recomendaciones con cuanto a esa parte. Entonces, no sé si tienen alguna duda, algo que no haya quedado claro para que podamos solventar antes de ir al ejercicio. Pregunto. No, bueno, entonces, ¿qué es lo que van a hacer de ejercicio? En esto que nos queda, en la media hora que nos queda, ¿qué es lo que van a hacer? Miren, esta semana vamos a tener otro ejercicio y ese ejercicio se los voy a publicar en Classroom también. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a tomar su nombre o como ustedes les digan o como a ustedes les gusta que les digan y van a hacer uso de la herramienta de instrucción y biselado para poder aplicar sus conocimientos. Entonces, este podría ser, bueno, este es solo un ejemplo. Lo que yo quiero es que, o bueno, o lo que no quiero es que traten de hacerlo
igual a lo que yo les acabo de explicar, sino tomen el conocimiento que les acabo de compartir y que ustedes hagan algo diferente con su nombre o como ustedes les digan, pero que traten de hacer algo con esa herramienta.